Este es un tema que nos preocupa desde hace muchísimo tiempo, pero que nos ha traído preocupaciones mucho mayores y mucho más difíciles de resolver en los últimos años. En realidad es de alguna manera es una estrategia que ha sido desarrollada por aquellos que probablemente no les gusta la minería y que quieren evitar el crecimiento. La exploración minera es la partera de la minería y por lo tanto, si nosotros eliminamos a la partera nos quedamos sin niños. Y ese creo un poco el gran problema que estamos afrontando. Antes que hablar de temas legales, quisiera ver un diagrama que nos demuestra cuál es la situación en el país actualmente respecto a este tema. Este es un cuadro que hace un resumen de la inversión en exploración minera en el mundo, en el gráfico de abajo, y en el de arriba tenemos la inversión en el Perú. Hay una serie de cifras allí. Las cifras en negro abajo reflejan la inversión en el mundo. Las de arriba, que están en ese recuadro anaranjado, reflejan la inversión en nuestro país. Luego está la ubicación dentro del grupo de 10 países con mayor inversión en el mundo, en el cual nosotros como país estamos incluidos. Y más arriba hay unas cifras que responden al porcentaje del mundo, de la inversión en el mundo que recibe Perú. Y aquí nos da una idea interesante, y es que si ustedes ven de alguna u otra manera desde el 2012 para adelante, para nosotros vamos para abajo. Hay algunos saltitos pequeños positivos, pero en general vamos para abajo. Las curvas en el mundo más bien llegaron al tope inferior en el 2016, y de allí los saltitos pequeños son para abajo, pero la tendencia es positiva. Eso quiere decir que nos hemos diferenciado, a diferencia de los años previos al 2012, cuando nosotros nos movíamos junto con el mundo porque obedecíamos de alguna manera a los mismos factores. El mercado mundial, el precio de los metales, el interés de los inversionistas en minería y obviamente el incremento o caída en las inversiones en exploración. Pero después nos independizamos, y esto responde justamente a una historia política que tenemos nosotros. Desde el 2011 cambiamos el gobierno y de allí comenzaron los problemas con mayor dimensión, y es lo que tenemos que analizar. Lo que llama la atención, si ven a la izquierda, es que en el 2020 el Perú cayó 31% en la inversión en exploración, mientras que el mundo cayó 10%. Todos con pandemia, ahí no hubieron excepciones. Nosotros adoptamos una política de restringir las actividades del sector minero, que fue muy drástica. La exploración se reinició recién como entre septiembre y octubre del año 2020, mientras que en los países mineros, incluido Chile, por supuesto Australia, Canadá, la minería fue considerada una actividad fundamental y no fue restringida. Eso refleja claramente lo que piensa nuestro gobierno respecto del resto del mundo. Y luego, en el 2021, todos dijimos, ok, acá viene el momento de recuperarnos. El mundo se recuperó y subió 35%, mientras que nosotros subimos 18%. En resumen, caímos 2 veces. Y eso es lo que nos está pasando, y eso es el problema principal que tenemos. ¿Cuáles son las consecuencias de ello? Esto es un pequeño resumen de la producción 2019 y 2021,
tanto para producción en el mundo y Perú en el mundo y en Latinoamérica, y para los recursos igual. Los números rojos en producción y en recursos significan aquellos puntos en los cuales nosotros hemos retrocedido respecto de Latinoamérica y respecto del mundo. Hay algunas cosas que nos llamaría muchísimo la atención. Fíjense, ya no somos los primeros productores de oro en Latinoamérica. Ya nos habíamos acostumbrado a ello. Y tampoco, por supuesto, tenemos los recursos más grandes de oro. Hemos caído, estamos ahora en 3.7%, mientras que en el 2019 teníamos el 5.1%. Caramba, pero tan rápido caemos. Claro, es que no descubrimos. No hay exploración suficiente y no se hace o no se puede hacer con la eficiencia necesaria como para hacer más descubrimientos de forma rápida. El siguiente slide refleja algo que es más de largo plazo, pero que es sumamente importante. Aquí tenemos el primer cuadro, el de la izquierda. Son todas las regiones que producen cobre y la primera columna es la producción en el 2021 y la segunda columna son las reservas declaradas. Y la tercera es simplemente la división entre las dos primeras columnas que nos dice cuántos años más de reservas tenemos en el Perú de este metal. Pero antes de hacer una interpretación, quiero que vean el siguiente cuadro, el del centro. Si nosotros vemos el porcentaje que produce cada uno de estos depósitos importantes en estas regiones, estamos reconociendo inmediatamente que casi todas tienen un proyecto importante, que produce cerca del 100% de la producción del cobre. En algunos casos, por ejemplo, Antamina produce además zinc y plata en cantidades importantísimas, de modo que no solamente vale para el cobre, sino vale también para estos otros elementos. Y hay algunos pocos, como Cusco, donde está repartido entre Antapacay y Constancia, y aquí no se refleja todavía, pero Moquegua, donde se va a repartir esta producción entre Cuajone y Quellaveco. El problema es en el cuadro del medio, en el cuadro de la izquierda, en la última columna, los números en rojo. Para que una mina salga a producción, si nosotros contamos desde factibilidad, estos son datos que han sido estudiados justamente para la región circunpacífica, demoran entre 8 años algunos elementos y otros demoran hasta 15 años. En el caso del cobre, el promedio es 12 años. Y eso es desde factibilidad. Todavía falta contar allí los años previos de descubrimiento, que a veces pueden ser muchísimos, pueden ser a veces décadas. Y hay una cosa interesante, es que se ha demostrado con cifras que para que un yacimiento sea descubierto, el número promedio de empresas que han pasado y han explorado en ese yacimiento es 2.5. O sea, no necesariamente la primera que llega lo descubre. Entonces, si sumamos años, bueno, lo que he puesto en rojo son aquellos, siendo conservador, que tienen reservas para menos de 20 años. ¿Qué va a pasar con Ancash en 9 años cuando Antamina ya no esté? En 9 años, ¿ah? Su PBI se va a caer un tercio por lo menos. ¿Qué pasa con Apurímac, que es una región que está recién emergiendo en los últimos años? Actualmente la minería representa el 72% de su PBI. Si se acaban las bambas, o por los problemas que tenemos en las bambas, no pueden seguir explorando, como es el caso en este momento.
se queda con el 72% menos de su PBI. Vuelven a la pobreza. Estas son las situaciones que nosotros tenemos y la razón para ello es que no estamos explorando lo suficiente. Y hoy en día, en el cuadro anterior se vio, tenemos el 3.9 de las inversiones a nivel mundial en exploración en el año 2021. 3.9 es la cifra más baja a la que hemos llegado. Alguna vez al comienzo del siglo tendríamos como 4.5 y hemos llegado a 7.7 y hemos tenido gobiernos, sobre todo el gobierno anterior o dos anteriores, que decían que queríamos llegar a 8% de las exploraciones en el mundo. Estamos en 3.9% y bajando. Eso es lo peor de todo. No nos vamos a detener en todos los problemas que tenemos, todas las dificultades que enfrentamos, pero sí algunas que considero que son importantes. El procedimiento de otorgamiento de concesiones mineras es un tema, las certificaciones ambientales, la autorización de inicio de actividades, los procedimientos de consulta previa, a quién, a cuándo, otros riesgos como por ejemplo el acuerdo de Escazú que está nuevamente emergiendo y va a seguir emergiendo durante los próximos años de todas maneras y esperemos que los congresos sucesivos sepan resistir. Vamos por la primera parte. Cuando nosotros pusimos en marcha el nuevo catastro, fue como una especie de milagro. Todos nos alegramos muchísimos. Un catastro 100% digital, un catastro que no permitía las superposiciones, daba completa seguridad respecto de la propiedad de las concesiones a las empresas mineras, hacía el sistema sumamente ágil y rara vez pasaba de 2 meses para que un petitorio fuera convertido a una concesión minera. Innovamos en el mundo porque era una concesión minera en general y no una concesión de exploración que después tiene que convertirse en concesión de explotación. En pocos sitios hay. Nuestro vecino Chile no lo tiene. Bien. Hoy en día nos toma a veces hasta 1 año y medio y 2 años obtener un permiso ambiental. Y si lo complicamos con el tema de la consulta previa que vamos a ver después, puede llegar a mucho más tiempo que ese. Y esto es un tema bien complicado para nosotros. Pero no solamente es eso para obtener un permiso ambiental. Para que nos den una concesión minera, actualmente está tomando entre 4 y 8 meses y a veces puede tomar más de 1 año. O sea, las demoras ya no están solamente en la parte ambiental, sino incluso para darnos una concesión. Y las razones para esto es que se pretenden hacer análisis de compatibilidad de una concesión durante el proceso de titulación, sin reconocer que en el proceso de titulación lo único que una compañía o un titular minero obtiene es el derecho preferencial inalienable de poder hacer exploración y explotación dentro de ese territorio. Pero para hacer esas actividades, en realidad necesita pasar por una serie de procesos y permisos. Es decir, la concesión no nos da el derecho de hacer ninguna extracción mineral,
Sin embargo, se consulta a entidades como CERNAM o como cualquier otra, donde se dude que pueda haber una compatibilidad de la minería con el área que estamos hablando para la concesión, y se quiere resolver en ese momento. Y entonces estas entidades como CERNAM tienen que dar un informe favorable para que esto ocurra y nos puedan entregar las concesiones. Esos reportes obviamente demoran y en algunos casos son negativos también. De manera que eso es inaceptable totalmente, porque los permisos posteriores son los que manejan los temas de compatibilidad. Aquí solamente se trata de un derecho legal que no da el permiso para iniciar ninguna actividad que tenga algún impacto sobre el territorio concesionado. Y eso es grave, sobre todo cuando vemos que en nuestro territorio tenemos una serie de áreas restringidas a la actividad minera. Ahí, esto es del INGEMET y del Ministerio de Energía y Minas, son datos. Estamos hablando de casi 45 millones de hectáreas en el caso de las áreas restringidas, 1.34% del territorio que está en actividad minera. De ello, solamente el 0.5% del territorio, 74.329 hectáreas, son parte de una explotación minera, ¿no? Y las concesiones ocupan casi el 15%, pero solamente la actividad se restringe al 1.34%. De manera que puede uno pensar que aquí hay algún problema de compatibilidad. Obviamente no. Sin embargo, eso es lo que se resuelve. Y obviamente esto ha creado una serie de capas de información respecto de áreas protegidas, de zonas de amortiguamiento, de áreas sobre 3.500 metros sobre el nivel del mar que están siendo consideradas las áreas de cabeceras de cuenca. El número no es oficial, pero se ha usado en esta legislación. Comunidades nativas, comunidades campesinas, y todas esas áreas generan, junto con las concesiones mineras, este mapa. Lo podemos poner en capas si queremos, pero esa es la complejidad que se ha generado. Esa es la complejidad del territorio hoy en día. Así de enredado. Y ahí quiero hacer una mención particular a las cabeceras de cuenca, para que me digan si esto es un tema realmente legal o si es un tema político. Veamos cuál es la historia un poco de cómo sale este tema de las cabeceras de cuenca. En el 2009 se aprueba una ley de recursos hídricos con Alan García y con Javier Velázquez Quesquén en el gobierno. Y esa es la ley de recursos hídricos que nos rige hasta ahora. El artículo 75 señala que el Estado reconoce como zonas ambientalmente vulnerables las cabezas de cuenca, donde se originan las aguas. Y la ANA, con opinión del Ministerio del Ambiente, puede declarar zonas intangibles en las que no se otorga ningún derecho para uso, disposición o vertimiento de agua. Ya está ahí sembrada la palabra mágica, intangibilidad. En agosto del 2011, Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, presenta también una propuesta que declara la intangibilidad del Cerro Quilish en Cajamarca. Eso no llegó a ser aprobado, pero ya estábamos ahí. De Gana Perú, Jorge Rimarrachín sigue en el 2011, en octubre, y presenta nuevamente, nuevamente
La declaración de intangibilidad de Cerro Quilich, insiste, tampoco fue aprobado. Modesto Julca, de Alianza Parlamentaria, en el 2011, en noviembre, mismo año, presenta un proyecto para determinar la intangibilidad de cuencas a nivel nacional. Cuencas. El 28 de diciembre de 2011 tenemos a Gregorio Santos, hoy preso, que emite la ordenanza regional, ¿no? que basada en la ley de recursos hídricos, declara intangible las cabeceras de cuenca que están sobre los 3.500 metros del nivel del mar. Eso es el reflejo de lo que Alan García publicó algunos años antes, 2 años antes. En el 2012, el Tribunal Constitucional declara que la ordenanza del señor Gregorio Santos es inconstitucional. En el 2016, el señor Marco Arana, de Frente Amplio, presenta otro proyecto y intenta definir las cabeceras de cuenca como zonas situadas en la cuenca alta, seguimos con la idea de los 3.500 metros, donde se originan los ríos y quebradas. El señor no sabe que hay cabeceras de cuenca a lo largo de todas las cuencas, no solamente en las partes altas, y donde se encuentran muchas veces, generalmente las zonas de recarga hídrica. Mentira también, hay muchas cabeceras de cuenca de las cuales no sale ni una gota de agua en esas partes altas. Y contribuyen al mantenimiento de la conectividad hidrológica, etc. Y prohíbe el desarrollo de proyectos de gran escala, léase proyectos mineros, que generen daños irreversibles. Eso no fue aprobado. El 3 de abril del 17, de Fuerza Popular, la congresista Melgarejo presenta una propuesta similar, ¿no? Y quiere incorporar el artículo 75 a la Ley de Recursos Hídricos. Y pone el mandato a la ANA para que se desarrolle un marco metodológico de criterios técnicos para identificar, delimitar y zonificar las cabeceras de cuenca. En junio del 2017 se juntan los 2 proyectos de Arana y Melgarejo. Y luego, un poco más adelante, en julio y no más, la Comisión Permanente del Congreso aprueba esta propuesta. Ahí estaban todos los partidos políticos y la decisión fue unánime. Y los que estuvieron en el 2017 en el Perumín recordarán esa memorable discusión que hubo justamente en la clausura del Perumín respecto de este tema. Y ahí está todo lo de la ANA, etcétera, etcétera. Todas las bancadas en esa época lo aprobaron, perdón. Todas las bancadas lo aprobaron. Y lo exoneraron además algunos días después de una segunda votación. Y el señor Pablo Kuczynski con el premier Fernando Zavala firmaron y promulgaron la norma. Desde entonces tenemos un problema serio y estamos años discutiendo esto con el Ministerio del Ambiente, con la ANA. Hay todo un tema porque realmente puede ser una consecuencia muy grave. Entonces, ese es el problema. Y ahora, en lo cuanto a certificaciones ambientales. Nosotros somos en realidad un país privilegiado en recursos naturales y debemos hacer un uso sostenible de ellos para que nuestro desarrollo sea potenciado y traer bienestar a la población. Todos estamos de acuerdo. Tenemos ventajas competitivas. Los trabajos de exploración en Perú tienen que mantenerse en el tiempo para que estas ventajas sean aprovechadas por nosotros. Si no lo hacemos, perdemos conocimiento, información,
posibilidades de la venida de inversionistas, se interrumpe el crecimiento del sector y generamos, digamos, dificultades para avanzar en nuestro desarrollo. Nosotros tenemos que luchar contra estas normas inapropiadas y excesivas, ni tampoco debemos permitir la excesiva burocracia, la desidia, la ineficiencia en los procesos para obtener concesiones y permisos que frenan la inversión. Hay una tendencia equivocada para exagerar el tema del impacto ambiental en exploración, y ahí está un poco el argumento principal. Cuando nosotros en el Instituto, en 2019, hicimos el estudio del índice de competitividad minera, el Perú quedó en el último lugar después de Australia, Canadá, Sudáfrica, Chile, Colombia y México, justamente en el rubro referido a institucionalidad y permisos. Incluso en Ecuador y Argentina era más fácil y rápido obtener permisos ambientales de perforación. En realidad, normalmente en otros países estos permisos no demoran más que unas semanas hasta 3 meses, y nosotros tomamos periodos muchísimo más largos que pueden llegar hasta 1 año y medio y más aún. Y hay una serie de, no voy a entrar en los detalles, pero sí hay una serie de aspectos que perjudican el otorgamiento de los permisos ambientales en exploración minera. La verdad de las cosas es que el manejo de los componentes principales de un permiso ambiental ahora es absolutamente complicado, y cualquier modificación ambiental es sumamente tediosa, porque prácticamente todo hay que iniciar un nuevo proceso. O sea, la complejidad no solo está en que uno le den el permiso, sino que si quiere hacer un taladro más profundo o quiere moverlo a unos metros para poder tener una mejor ubicación en la perforación, tiene que hacer permisos nuevos. La zona de buffer donde uno puede hacer modificaciones sin ello es muy pequeña. La comunicación previa se refiere exclusivamente a la reducción del número o dimensiones de los componentes, pero no así para cambiarlos ni para hacer ningún aumento de estos aspectos. Entonces, las consultas son complicadas y nosotros nos demoramos meses en avanzar en proyectos que muchas veces solo duran algunos pocos meses porque son pocos sondajes. En el caso de los cursos, perdón, ¿dónde estoy? En el caso de los cursos de agua, la aplicación del reglamento considera que estos incluyen las fajas marginales delimitadas por la ANA, y en la práctica, la gran mayoría de cursos de agua no tienen esta delimitación, y por ello son las empresas las que tienen que hacer los estudios hidrológicos para delimitar dichas fajas. O sea, encima nos dan tareas que realmente no nos corresponden y nos hacen gastar en trabajos que deben ser hechos por otra entidad. Ello conlleva la aplicación de toda la legislación referida a franjas marginales y a la infraestructura que está permitida dentro de las mismas, lo cual no aplica a los componentes de perforación en exploración. Acá hay una cuestión lamentable, una confusión, porque las mismas normas que rigen la perforación rigen también la construcción de socavones u otros elementos mineros que normalmente cuando uno hace sondajes no son utilizados. Y nos exigen construir sistemas de drenajes de agua, canales de coronación, cunetas, en todos los casos, sin considerar el tipo de terreno ni el clima de las zonas.
Todos son trabajos innecesarios si es que estos trabajos no se requieren considerando esas condiciones del lugar. El certificado de inexistencia de restos arqueológicos, el CIRA, se aplica para todos los permisos ambientales, a pesar de que este procedimiento no está en el FTA, por ejemplo, no está dentro del sistema de evaluación del impacto ambiental. Fue sacado de la norma 042. El otro aspecto es el tema de consulta previa. Este es un tema muy importante y muy serio, porque la verdad de las cosas es que la misma norma y la declaración de la misma norma de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas acerca de los derechos de los pueblos indígenas establecen claramente que estas comunidades tienen el derecho de participar en las decisiones referidas a la utilización o la explotación de recursos minerales u otro tipo. Esto es bien importante. Y cuando uno está explorando, no tiene información que pueda servir para tomar decisiones de largo plazo. De manera que hacer una consulta previa es un saludo a la bandera y solo una oportunidad de politizar los permisos. No sirve para nada más. Hay casos extremos. Por ejemplo, en Ecuador hay propuestas por la consulta previa para el otorgamiento de las concesiones. O sea, ya sin ninguna información. Están quitándole, y esto creo que es una afirmación importante, están quitándole el derecho a las comunidades de tomar decisiones informadas acerca de su futuro y de lo que quieren hacer con su territorio. Eso es algo bien serio. Y finalmente tenemos el Acuerdo de Escazú, y el Acuerdo de Escazú nos está creando un problema probablemente a futuro. Nosotros todavía como país no hemos ratificado ese convenio, pero se está insistiendo y se está hablando mucho ahora de eso. Pero en realidad de lo que se trata finalmente es de que en última instancia las decisiones referidas a temas ambientales en nuestro país se tomen en organismos fuera de nuestro país, violando nuestra soberanía, ¿no? Y dando además herramientas a una serie de organizaciones antimineras y ecologistas en extremo que buscan generar estos problemas dentro de nuestros países, y nuestro país está obligado a pasar la consulta, como hay muchas consultas que se hacen en el Comité de la Haya, por ejemplo, en el Tribunal de la Haya, sobre el tema de derechos humanos. Es una copia a eso, y eso es lo que debemos nosotros ahora luchar y evitar. El tema es que nosotros necesitamos comenzar a hacer cambios para mejorar nuestro trabajo y para mejorar los resultados de nuestro esfuerzo. El tema es, ¿quién hace este cambio? ¿Todos quieren cambiar? Eso es cierto, y quieren cambiar de todo. Pero ¿quién quiere cambiar a sí mismo? ¿Quién quiere cambiarse a sí mismo y mejorar? Nadie. ¿Y quién quiere dirigir este cambio? Es una pregunta que tenemos que responder. En este caso concreto nos toca a nosotros como sector ser los responsables de ello. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por esta excelente descripción de todos los desafíos, retos y problemas que tenemos en el país para llevar adelante la actividad de exploración que, como se ha dicho, es indispensable para poder continuar con actividad minera en el futuro. Y ahora, por favor, Walter, tu exposición que va a complementar, creo que de manera muy interesante, lo que nos ha presentado Miguel, y si quedan algunos minutos podremos conversar un poco sobre ello.
Por favor, adelante, Walter. Gracias. Muchas gracias, Luis Carlos. Quiero, primero que todo, saludar a todos los aquí presentes. Para mí es un honor estar en esta convención y agradezco al comité organizador que haya invitado a BHP a participar. Quiero también empezar diciendo que concuerdo con muchas de las cosas que Miguel ha dicho aquí. Realmente, para las personas que hemos trabajado muchos años en exploración, hemos visto un cambio bastante significativo en las condiciones en que desarrollamos nuestra actividad y cómo se promueve la inversión. Yo no voy a extenderme mucho en el tema de permisos. Miguel creo que ha hecho un trabajo excelente y de hecho me ayuda porque eso permite expresar cuál es la visión de las personas o de las empresas que quieren invertir en Perú, ¿no? O sea, claramente los desafíos los ha puesto Miguel. Entonces, ¿cómo las empresas que tenemos el deseo de crecer en Perú abordamos esta actividad? Una pequeña historia. Yo empecé mi carrera de exploraciones aquí en Arequipa. De hecho, viví en esta ciudad varios años y tuve la fortuna de participar en dos descubrimientos. Poracote en el año 97 y Zafranal en el año 2004. ¿Cuántos años han pasado? 18. Si mi pregunta al público aquí es, y extendiendo no solo a Arequipa, ¿no?, sino el resto del país, ¿cuál ha sido el último descubrimiento significativo que el país ha tenido, ¿no? Entonces, eso es algo que definitivamente nosotros vemos como un problema, no solo como BHP, que estemos estudiando la presentación, sino realmente como peruano, que queremos que la industria progrese. Mi presentación está estructurada ligeramente diferente. Ustedes probablemente han visto, algunos de ustedes, algunos titulares o la presentación de nuestro presidente de Minas Américas expresando el deseo fuerte de BHP de invertir en el Perú y de ser un actor más activo aquí en el país. Entonces, quiero presentarnos un poco, también quiero explicarles qué estamos haciendo y hacia la mitad de la presentación quiero explicar un poco qué es el ciclo de exploración. Yo creo que hay personas que no entienden esto a plenitud, obviamente las personas no técnicas, y es sumamente importante entender esto, y también es sumamente importante entender cómo se toman las decisiones de inversión, porque si no entendemos esto, las legislaciones van a ser irrealistas y no van a ser adecuadas al impacto y la realidad de la actividad, y hay una desconexión bastante fuerte, como hemos podido ver claramente en la presentación de Miguel. Entonces, permítame presentarnos primero. En BHP nuestro propósito es unir a las personas y a los recursos para construir un mundo mejor. Como saben todos, BHP es una de las empresas líderes de recursos naturales a nivel mundial. Tenemos operaciones y presencia en 5 continentes, aproximadamente 80.000 empleados y contratistas. Y nuestras actividades generaron 41.000 millones de dólares de contribución económica a la sociedad en el año fiscal anterior. 41.000 millones de dólares. 40% de ese total fue en compra de bienes y servicios. ¿Y por qué menciono esto? Porque estamos en Perumín, ¿no? Y en Perumín tenemos una presencia muy fuerte de empresas justamente proveedoras de este tipo de servicios, ¿no? Y resalta la importancia de la inversión minera, ¿no?, en la generación de estas cadenas productivas. Y tenemos un objetivo corporativo de crecer en los commodities de cara al futuro. Y esto es el cobre, obviamente, para la electrificación y la descarbonización, níquel para los vehículos eléctricos, potasa o potash, que es para la agricultura, tenemos un proyecto bastante grande en Canadá, y hierro, fundamental para la infraestructura que el desarrollo necesita. En cobre, BHP es uno de los 3 principales productores del mundo y operamos la mina Escondida en Chile, que es la más grande mina de cobre del planeta. Pero no basta con ser buenos operadores o tener buenos retornos financieros, es sumamente importante cómo hacemos esto, ¿no? Y para eso nosotros nos focalizamos en operar de manera sostenible, con transparencia y con valor social, que es un concepto que voy a explicar en unos momentos. Entonces, ¿por qué estamos en Perú? Y Miguel mencionó un poco las ventajas competitivas, ¿no? Y creo que sí es importante resaltar esas ventajas competitivas porque da un potencial. Pero el potencial está ahí.
El potencial hay que ponerlo en movimiento, ¿no? Y obviamente el potencial tiene que ser puesto en movimiento a través de reglas que fomenten que esto suceda. Estamos en Perú porque, como mencioné previamente, nuestro objetivo como corporación es crecer en cobre. Y esto representa una oportunidad enorme para países como el Perú. Y BHP cree que Perú puede ser un actor importante en este crecimiento. El día de ayer, Wood Mackenzie nos presentó el déficit en el suministro o supply de cobre que va a existir y otros metales de aquí a algunos años. Y cómo esto va a impedir que cumplamos las metas de combatir el cambio climático y los acuerdos de París. Entonces, Perú realmente tiene una oportunidad acá. Además de las actividades de exploración, de la cual hablaré en unos minutos, y BHP es accionista, no operadora, de Antamina, ¿no? Que está en un proceso de expansión sumamente importante. ¿Cómo alargamos las vías de las minas? Obviamente a través de exploración. Entonces, Perú, en sus fortalezas, yo creo que tenemos muchas razones para prosperar. El potencial geológico es excelente, como atestigo este mapa de aquí, que probablemente los geólogos que están acá conocen muy bien, con todas las franjas metalogenéticas. Hay una excelente, larga en todo caso, tradición minera, pero hay algunos factores que sí realmente ayudan a las personas que se dedican a la exploración y quieren invertir. Y una ventaja competitiva del país es el sistema de propiedad minera, que es abierto, simple y predecible. Hemos visto recientemente, sí, demoras en la titulación de las concesiones, lo cual es delicado. Para perforar, recordemos, las concesiones tienen que estar tituladas y registradas. Entonces, eso se adiciona al tiempo. Tenemos además excelente información geológica con el IGEMET y el catastro minero, Geocadmin, que realmente es un producto de nivel mundial. Y también quiero resaltar el apoyo de instituciones gubernamentales claves, como el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Y hemos tenido recientemente un apoyo de ellos para nuestro proyecto Catumorco, que voy a hablar en unos minutos. Entonces, exploración en BHP, ¿no? Y me gustaría hablar un poquito del Grupo Mundial de Exploración de BHP, o MEX, como le decimos nosotros internamente. El foco primario de MEX es la exploración de cobre y níquel a través de iniciativas orgánicas o inorgánicas, ¿no? Comerciales, ¿no? Exploramos pórfidos de cobre, cobre sedimentario y níquel en sulfuros en las provincias y cinturones con mayor potencial geológico. Uno de los pilares del crecimiento de BHP como corporación es la exploración. Y en esa línea, MEX se encuentra en este momento en un proceso de expansión. Pues queremos crecer, queremos invertir más. Y recientemente hemos abierto oficinas en nuevas jurisdicciones y mudado la oficina central a Canadá, a Toronto, para gestionar mejor estas actividades. También quiero aquí resaltar que BHP Exploraciones está abierto a hacer negocios. Queremos evaluar oportunidades de tercero. De hecho, tenemos algunas ya en curso. Y a mí me encantaría tener algunas en Perú, ¿no? Y eso sería algo que realmente nos ayudaría a seguir avanzando en nuestro portafolio. Perú. No, ok. Entonces, esto es lo que hacemos nosotros en Perú. Y yo creo que es sumamente importante entender cómo funciona la exploración. Pero nosotros, repasando un poquito nuestra historia aquí, ¿no? Abrimos nuestra oficina aproximadamente hace 10 años, en el 2012, y a la fecha somos una de las compañías con mayor número de proyectos y concesiones mineras en Perú. El presupuesto fiscal de este año fiscal es cerca de $12 millones y tenemos la expectativa que se mantenga o que crezca en los años venideros. De hecho, tenemos un momentum muy fuerte, pero obviamente se va a materializar en la medida que podamos avanzar estos proyectos con los permisos. Nuestro portafolio en este momento ha sido renovado y nuestro objetivo es perforar de manera consistente 1 a 2 proyectos por año. Para los que están en este negocio saben que esto no es nada fácil y es un desafío que nos hemos puesto como país, es perforar 1 a 2 proyectos por año. Obviamente los proyectos no caen del cielo, entonces tenemos que salir a buscarlos. Y para eso hemos implementado varias iniciativas de reconocimiento geológico tipo Greenfields en varias regiones del país, que lo hacemos de manera bastante sistemática.
y bastante agresiva, diría yo también. Y en los últimos 18 meses hemos logrado hacer crecer rápidamente nuestro portafolio, ¿no? Justamente gracias a estas actividades generativas y también de definición de target, es decir, pasar de un prospecto con muy poca información a uno con mayor información. Entonces, otro fundamento y un pilar realmente de nuestra estrategia de crecimiento es la aceleración de los proyectos. Y quiero mencionar, es una palabra clave, acelerar, ¿no? Entonces, ¿cómo balanceamos el tema y el deseo de acelerar versus las trabas burocráticas que encontramos en el camino, ¿no? Eso realmente es algo que es bastante complejo de manejar. Entonces, dentro de la estrategia de aceleramiento, nosotros hemos adelantado muchos estudios de línea de base socioambiental. Es decir, los hemos traído lo más antes posible. Por supuesto, esta no es una receta replicable para todas las empresas, porque toma tiempo, dinero y mucho esfuerzo hacerlo. Y probablemente algunas no puedan finalmente evolucionar hacia perforación. Pero esto es, obviamente, en respuesta a que el camino hacia adelante lo vemos que es complejo por las dificultades que hemos visto, ¿no? En los últimos 12 meses, en el último año, hemos completado 5 líneas de base socioambientales y estamos negociando con las comunidades respectivas los acuerdos sociales. Una vez que esos acuerdos sociales se logran, esos proyectos entran al pipeline de perforación, ¿no? Esperamos que el ratio de éxito sea 100%, 5 de 5, veremos. Esto es algo que es difícil predecir. Toda esta actividad nos ha dado bastantes enseñanzas, hemos aprendido bastante, hemos ejercitado un músculo que no habíamos estado ejercitando en algunos años y estaremos realmente muy contentos de compartir algunas experiencias con las personas que así lo desean. Hace unas semanas el Ministerio de Energía y Minas aprobó nuestro proyecto Jatunorco, que es el primero con una DIA que BHP logra en varios años, probablemente 6 años. Y esta aprobación nos permite continuar con el proceso de los permisos que continúan después. Estimamos empezar perforación a inicio del próximo año. En este caso sí creo que es realmente necesario reconocer el trabajo del MEN. Nos ha permitido que la DIA sea aprobada dentro del tiempo que teníamos previsto, ¿no? Entonces nosotros no podríamos hacer nada de esto sin tener unas relaciones sólidas con las comunidades en todos nuestros programas, ¿no? Tenemos un equipo interno de relaciones comunitarias que es bilingüe, bastante sólido, profesional, entonces eso nos brinda acompañamiento permanente en las actividades que hacemos. De hecho, algunos miembros del equipo de relaciones comunitarias de BHP están acá en la convención, están en el stand de BHP, si alguien desea conversar con ellos y compartir experiencias, es bienvenido. Un concepto que sí quiero resaltar es el concepto que nosotros llamamos valor social. Y valor social es la contribución positiva que hacemos a la sociedad, nuestra gente, medio ambiente, economía, comunidades y socios. Se trata de crear valor mutuo para los grupos de interés de BHP y nuestros accionistas. Y esto es dentro y fuera de nuestra huella operacional. Es decir, no solo en el marco del proyecto, sino un poco más allá. Por ejemplo, durante la pandemia creamos trabajo en actividades productivas en la comunidad de Chacaro, nuestro proyecto Ananda, pero también hicimos apoyo a COVID para la lucha contra el COVID a nivel distrital, provincial y regional. Y estamos usando la misma filosofía en otros proyectos que tenemos en este momento en nuestro portafolio. Bueno, entonces, habiendo dado esa introducción, quisiera ahora sí centrarme un poco más en el tema de esta sesión, ¿no? Y yo creo que para redondear la idea de la charla de Miguel, tenemos que entender un poco cómo funciona la exploración. La exploración es un ciclo, ¿no? Y tiene características específicas que hacen que la actividad realmente requiera reglas claras, predecibles y que sobre todo sean adecuadas al impacto de la actividad. Entonces, algunas de las características que tenemos es el largo plazo de retorno. Comentaba hace un minuto Zafranal. Zafranal fue descubierto en el año 2004. Probablemente, si los permisos son obtenidos entre construcción 2024, 20 años.
ese es el plazo de retorno que estamos hablando en la industria minera para proyectos de esa escala o más. Además, la exploración tiene un bajo impacto, no origina mayor disturbación en el terreno o afectación en el medio ambiente, sobre todo en sus fases iniciales. Algo que yo creo que también se menciona siempre, pero es importante recalcar, es que tiene muy alto riesgo técnico. Pero este riesgo técnico es algo que las empresas están dispuestas a asumir dentro de sus planes de crecimiento orgánico de largo plazo. Además, hay una baja tasa de éxito, ¿no? Y esto es fácil de predecir. Entonces, hay un sinnúmero de características que hacen que la exploración sea un negocio bastante complejo. ¿En qué resulta todo esto? Es que las empresas necesitan evaluar muchos proyectos, ¿no? Hay varios estudios que hemos visto que cuantifican cuántos proyectos se requieren para descubrir una mina. Bueno, y los números ustedes los conocen, varían en 1.000, uno en 1.000, uno en 3.000, dependiendo de los estudios. Entonces, se necesita realmente una masa crítica. Entonces, nosotros, como empresas de exploración, necesitamos un portafolio. Y ese portafolio tiene que tener varios proyectos, como podemos ver en esta diapositiva. Este portafolio requiere un esfuerzo en inversión bastante importante, ¿no? Y algo que también debemos resaltar es el ciclo de exploración, porque el ciclo de exploración no es algo, tiene obviamente una base científica y asociado a méritos técnicos, pero tiene un componente que guía a las decisiones de inversión. ¿Por qué? Porque para pasar de una fase a la siguiente, hay líneas en cada una de estas fases. Y en esas líneas se evalúan los riesgos técnicos, pero también los riesgos no técnicos del proyecto. Es decir, los planes de negocio del proyecto y si el proyecto tiene la capacidad de avanzar de manera adecuada en el tiempo. Entonces, proyectos paralizados o demorados difícilmente reciben financiamiento. Y yo creo que eso es algo que debemos entender, ¿no? La manera de ejemplo, para ilustrar este gráfico, solo pasar de la etapa de concepto a la etapa de perforación pueden tomar muchos años, 3, 4, 5 o más, dependiendo de la complejidad del proyecto. Entonces, es un tiempo bastante largo que requiere inversión continua durante toda esa fase. Entonces, el paso de una fase a la otra es lo que llamamos conversión. Y las empresas necesitan que esa conversión se haga lo más rápido posible. ¿Para qué? Para que el portafolio sea dinámico y se renueve. Nuevamente, los proyectos paralizados se quedan por aquí o salen, que es esta flecha, ¿no? Salen del portafolio, ¿no? Y por supuesto se pierden oportunidades. Entonces, aquí creo el mensaje de este slide es que las decisiones de avanzar o invertir en un determinado proyecto son muy sensibles a los riesgos no técnicos, sobre todo aquellos riesgos que generan demoras. Y eso me lleva al tema de la competitividad, ¿no? Estas son algunas de las jurisdicciones donde BHP está presente y aquí muestro el comparativo del tiempo promedio total que requiere para obtener todos los permisos para perforar un proyecto de exploración. En algunos países como Chile, en algunas regiones basta con una declaración jurada, prácticamente la aprobación es automática, en lugares más complejos es una DIA que se aprueba en un año. En todos los países la duración es de menos de un año, ¿no? Perú excede este plazo por el doble o un poco más. Y la competitividad es sumamente importante. Vivimos en un mundo globalizado. Perú compite con estas jurisdicciones y con otras. Entonces, los gerentes de exploraciones que están acá me van a entender. Cuando vamos y presentamos nuestro portafolio a las corporaciones o las casas matrices, ¿cómo convencemos, más allá del mérito técnico, de que tenemos un proyecto que es viable para que sea avanzado y por lo tanto recibir ese dinero? Y eso se define en los ciclos anuales de presupuesto. Depende de cada empresa, en algunas será octubre, septiembre, en otras es diferente. Si se pasa esa ventana, es difícil
obtener presupuesto fuera de ciclo, ¿no? Es el doble de esfuerzo. Entonces, el tema de la competitividad del país respecto a las demoras ha tenido un impacto, obviamente, en los diferentes rankings, ¿no? Estamos en el puesto 69 de 84 países en el ranking del Fraser Institute para el índice de políticas públicas de inversión, 69 de 84, y 42 de 84 en el índice global. Hace no muchos años nos encontrábamos entre los 10 primeros o quizás 20 primeros. Y esto es algo que realmente impacta a la inversión, como podemos ver en este gráfico, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí es la caída en inversión en exploración, medida en dólares. Usé este gráfico, podría haber usado también el número de permisos ambientales de exploración, la tendencia es la misma. Al mismo tiempo tenemos una relación inversa con la duración de los permisos, ¿no? Que pasan de quizás 5 o 6 meses hasta más de 2 años. Entonces, aquí hay un cruce que debemos tratar de revertir, ¿no? Y debemos realmente trabajar juntos para revertir eso. Yo creo que es sumamente importante decir que la cartera minera actual del Perú se sostiene en proyectos conocidos o ampliaciones de minas. ¿Cómo vamos a reemplazar estas minas cuando agoten sus reservas? ¿Cuál va a ser el portafolio minero del Perú en 20, 30 o 40 años? Pues mucho de lo que se haga hoy va a impactar en el portafolio en ese futuro, ¿no? Entonces, mi mensaje final, y ha llegado el tiempo, es que, y ese es un mensaje corporativo nuestro de BHP, es que BHP está optimista en el Perú, en su enorme potencial geológico, condiciones macro favorables, pero vemos una gran oportunidad de poner en valor el potencial geológico del Perú a través de reglas claras que faciliten la exploración y la perforación, ¿no? Sin perforación no hay descubrimiento, ¿no? Y los descubrimientos generan bienestar, oportunidades y riqueza para todo. Tenemos que hacer que la inversión fluya. Muchas gracias. Muchas gracias, Walter. Realmente dos exposiciones muy interesantes y, como decía yo, complementarias. Como han visto, han sido exposiciones no legales, sino más bien de la experiencia, la perspectiva, de la exploración misma y de las decisiones corporativas que van a permitir que estos proyectos de exploración nos den, ojalá, a nosotros como país, operaciones mineras futuras de envergadura mundial como las que tenemos hoy y que debemos aprovechar. Como buenos geólogos, han sido muy optimistas con su tiempo y lamentablemente estamos ya excedidos de nuestro plazo, así es que se han salvado de las preguntas que yo como abogado quería hacerles a ellos como expertos, exploradores y geólogos, y por lo tanto simplemente les pido que me acompañen en un fuerte aplauso para agradecerles a ambos sus grandes presentaciones.